tiene una cercanía porque las personas locales ven ahí un poco reflejada su historia. El museo es un espacio, no es solamente de ir a sentarse a leer, es un espacio donde se puede desenvolver culturalmente, donde podemos fortalecer nuestra identidad cultural y en donde se puede compartir con gente que tiene el mismo interés. Yo cuando llegué a la isla, llegué a la construcción de ese museo. Y ahora veo que hay una obra mía que te están exponiendo ahí. Creo que es muy importante tener el museo, porque sin el museo nadie va a tener guardado todo lo que tiene guardado antes. En mi caso, yo me gustaría que mis hijos, que mis nietos, que mi nieta, que mi bisnieto vaya para allá y encuentre todo lo que ellos quieren encontrar en el lugar. Bueno, a nivel turístico me parece que la sala junto con el museo entero es muy importante porque los turistas se quedan con una idea un poco general de lo que han visto en el museo al aire libre. Entonces, para los turistas muchas veces es como un resumen. Bueno, a los turistas primero que todo lo que más les llama la atención son las piezas que ellos no pueden ver en los ajos, ¿no? En las visitas que hacemos guiadas, no sé, como utensilios, como, no sé, los rongorongo, por ejemplo, el moai que se encontró en Anaquena, que a pesar de que nosotros les explicamos que es réplica, pero creo que ver eso en detalle les llama mucho la atención. Yo creo que la gente a veces no dimensiona tanto, ¿no? Nosotros como locales no sabemos tampoco que tenemos el museo al aire libre más grande quizás del mundo y ver, como te digo, todo eso en un espacio donde está todo comprimido, donde ahí está la colección, a nivel local, por supuesto, es muy, muy importante. A mí me parece que todas las actividades o las iniciativas que nacen del museo son importantes para la comunidad, como las salidas que hacen en las vacaciones de invierno para los niños, como una exposición, por ejemplo, de arte que acabamos de ver de los adultos mayores. Entonces, creo que en ese sentido el museo es mucho más cercano a la comunidad que otros museos que ven como una entidad un poco lejana. Vimos también allí, no sé, que se celebra el Día del Patrimonio, en donde nosotros fuimos parte. Entonces, en ese sentido, creo, como te digo, que acerca a la comunidad siente al museo como parte de ellos, parte de nosotros mismos. Por otro lado, también hay que mencionar, ¿no es cierto?, el FIFO, que es el Festival de la Polinesia. Nosotros en Rapa Nui no tenemos cine, entonces es una posibilidad también de acercar a la gente a la cultura, al mundo de la cinematografía. Entonces, para mí la organización del Festival de FIFO también es muy importante. Tuve la oportunidad en el 2018 de realizar mi práctica profesional en el museo. Bueno, el depósito para mí fue un lugar súper importante porque pude acceder en primera instancia al material arqueológico de Rapa Nui. Para mí fue como una fuente importante de información y a la cual se puede seguir accediendo a información, generando mucha más información cultural de la isla. Existen toki, matá, restos óseos, restos ictiológicos, existe material lítico. También cuenta con un importante laboratorio, el cual posee herramientas que ayudan a la investigación. Tuve la posibilidad de acceder a los objetos arqueológicos
siempre con su debido protocolo, ya sean guantes, bajo una atmósfera o un clima no tan húmedo, no tan que afecte propiamente tal al objeto arqueológico. La biblioteca es parte fundamental también del museo. Almacena una amplia gama de bibliografía de diferentes referencias, diferentes temas, diferentes contextos y de diferentes investigadores. Se complementa súper bien con los objetos que se encuentran en el depósito, porque accediendo a la biblioteca podemos comprender varios de los objetos que se encuentran en el depósito. Consta con un importante archivo fotográfico y de video, los cuales nos ayudan a comprender un poco el modo de vida de los antiguos habitantes de Rapa Nui. No se necesita ser un estudiante de alguna carrera para poder acceder. Cualquier tipo de persona con interés de algún tema específico puede llegar a la biblioteca del museo y puede obtener algún tipo de información relacionada a su tema específico. Empezamos a pintar, rejuvenecimos y más expresamos muchas cosas que teníamos guardadas. Y es bonito saber que uno está creando algo, y que más lo saca un poco de esa triste historia que llegara viejo, de verdad. Es algo que los da un hálito de fe, de esperanza para seguir pintando, seguir creando y abrir puertas para los viejitos que vienen de atrás, que nosotros ya vamos a terminar nuestro curso y van a tener que seguir llegando personas, y eso que no termine nunca, porque qué bonito que los viejos se sientan desarrollados, es muy bonito, y que le aprecien las cosas que hacen, ¿ya? Era tan maravilloso ver que la gente lo alababa, lo decía qué bonito. Hay cuadros maravillosos de unas nubes que tuvieron que irse al continente, pero todo lo encontré grandioso, que es una cosa linda que no me iba a imaginar nunca que iba a tener una exposición donde habían 5 cuadros vivos en exposición. La gente cuando pasaba, oye que está bonito Coro, oye que está lindo Coro, entonces es un hálito de empuje, de esperanza, de entusiasmo, todo. Y de ahí he sacado cuenta que tengo más de 30 cuadros pintados. Si no fuera por el museo, mucha gente no tendría maravillas que ver, como estas maravillas que se presentan, como todo lo antiguo que hay en el museo, todo lo tradicional de la isla, y ahora con esta cuestión que los viejos, las nubes, los coros y las nubes, le despertó un hálito de pintura, una cosa hermosa que ellos pueden desarrollarla en su vejez. Cumple una misión importante aquí en Rapa Nui. Es un regalo de todos. Todos tienen accesibilidad al museo, todo el que tenga interés. Uno no va a vivir en este mundo toda su vida, llegará el día y se va a ir a este mundo. Como el caso de fotos de mi mamá, de mi papá, que cuando ellos murió, y nunca de nosotros ha tenido fotos para conocer a mi mamá ni a mi papá.
Entonces, con suerte, yo fui ese día al museo y encontró su foto. Y ahí está, agradecido a usted por tenerme esa foto para que yo tenga ese recuerdo. Esa pieza que yo llevé a dejar en el museo, y para mí es un recuerdo para mi familia, porque el día que no estoy en este mundo, ellos pueden ir para allá y encontrar lo que yo había dejado para que ellos lo vean, lo que yo tenía para ellos. Sé que hay varios que tenían piezas guardadas y para mí no era esa la idea, sino que lleva a un lugar seguro para tener guardado ese recuerdo para que no se pierda, para que vea la familia en ese lugar. Y ese día, cuando yo vi esa foto de mi mamá, yo me pusieron a llorar allá, porque en mucho tiempo no tengo recuerdos de ella. Así que me dolió bastante ese día, me pusieron a llorar. Y gracias al museo que yo vi su foto ahí para tener ese recuerdo. Yo sé que quizás muchas familias tienen algunas piezas, pero verlo todo ahí, puesto quizás también en un orden cronológico, es muy importante. Y el museo, como te digo, no es un museo cualquiera, no es una sala de exhibición de una historia ajena. Entonces, para mí, yo creo que el valor más importante es que la gente ve reflejada allí la historia de sus propias familias. Es una de las formas en que se almacena la cultura Rapa Nui.